Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ángelo Torres, doctor en ciencias veterinarias y docente de la Universidad de Santo Tomás. Y al día de hoy revisaremos la tercera cápsula, desafíos, obstáculos y problemáticas del enfoque One Health. Los resultados de aprendizaje de esta cápsula son explicar los conceptos fundamentales relacionados con salud humana, animal, vegetal y ambiental para la comprensión del enfoque de una salud, identificando problemáticas asociadas y sus posibles soluciones. Dentro de los contenidos, primero veremos una breve introducción, luego veremos desafíos del enfoque, una salud, obstáculos para su implementación, problemáticas estructurales y éticas, y finalmente haremos un cierre con una reflexión tanto ética como sus proyecciones. A modo de introducción, debemos recordar que el enfoque de una salud se ha instalado en la agenda global como una respuesta necesaria frente a distintas crisis que están interconectadas, como lo son la resistencia antimicrobiana, las pandemias, la degradación ambiental y el cambio climático. Sin embargo, la adopción de este concepto, una salud, a la práctica, está lejos de ser algo lineal y homogéneo. Entre el discurso oficial y la implementación cotidiana persisten brechas de distinta índole como de gobernanza, tensiones epistemológicas, asimetrías de poder y profundas desigualdades que se dan entre distintas regiones y sectores a nivel global. Esta cápsula, por tanto, tiene como objetivo analizar de manera crítica los desafíos, obstáculos y problemáticas estructurales que limitan la consolidación de One Health. Primero, revisaremos las tensiones conceptuales y de gobernanza que condicionan el marco general del enfoque Una Salud. Luego se explorarán obstáculos institucionales, financieros y académicos que dificultan su implementación. En tercer lugar, se abordarán problemáticas sustantivas, donde estas brechas se vuelven especialmente visibles, como lo es la resistencia antimicrobiana, la degradación ambiental y la crisis climática. Y finalmente, haremos una reflexión y prospectiva sobre los cambios posibles para alinear una salud con principios de justicia, equidad y responsabilidad intergeneracional. Más que ofrecer una visión celebratoria, esta cápsula invita a conocer las limitaciones reales del enfoque de una salud y, a pesar de todo eso, buscar un marco conceptual promisorio que nos permita generar acciones políticas, institucionales y educativas coherentes con la magnitud de los desafíos contemporáneos. En este contexto, los primeros contenidos que veremos serían los desafíos del enfoque de una salud, primero el marco conceptual y las tensiones epistemológicas. El enfoque One Health busca equilibrar y optimizar sosteniblemente la salud de las personas, animales, plantas, ecosistemas mediante la acción coordinada entre múltiples disciplinas y sectores. Sin embargo, lejos de constituir una integración plenamente consolidada, su implementación actual sigue marcada por colaboración parcial, fragmentada en muchos casos, entre los distintos ámbitos humano, veterinario y ambiental. Persisten tensiones epistemológicas, es decir, cada disciplina opera con lenguajes, métodos y marcos conceptuales que son distintos entre ellos, no hay una conversación real. La medicina humana se apoya en la evidencia clínica, la medicina veterinaria, por otro lado, por ejemplo, privilegia los modelos poblacionales y productivos, mientras que las ciencias ambientales interpretan procesos ecológicos y socioambientales a escalas temporales y espaciales diferentes a las otras ciencias. Esta heterogeneidad, que está muy bien documentada en análisis críticos del concepto de una salud, dificulta la creación de espacios reales de convergencia epistémica y favorece una simetría de poder del conocimiento, donde las perspectivas biomédicas suelen imponerse sobre las sociales, ecológicas y comunitarias. La falta de este marco epistemológico común no constituye un problema meramente teórico, sino que también genera consecuencias prácticas directas y sistemáticas en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas bajo este enfoque de una salud, lo cual representa una debilidad que se expresa en la coexistencia de políticas y programas que están desarticulados, en la superposición en algunos casos de iniciativas con objetivos similares, pero con escasa interoperabilidad y una persistente carencia de indicadores capaces de evaluar de forma integrada la salud en estas distintas áreas, es decir, humana, animal y ambiental.
En este contexto se ha realizado, ya lo hemos mencionado anteriormente, por esta alianza cuartipartita, el programa de acción de unión a una salud o One Health Joint Plan of Action, el cual reconoce explícitamente, perdón, estas limitaciones y subraya la necesidad de avanzar desde una coordinación declarativa hacia mecanismos operativos que sean efectivos, con responsabilidades claras, métricas comunes y financiamiento que sea sostenido. Sin embargo, evaluaciones recientes del progreso global advierten que la brecha entre el discurso integrador que se da sobre una salud y su operacionalidad concreta persiste como uno de los principales desafíos de gobernanza a escala global. Y esta brecha no solo compromete la eficiencia y eficacia de las intervenciones, sino que también debilita su sostenibilidad en el tiempo al depender de proyectos de corta duración, liderazgo individuales o financiamiento externo, más que estructuras institucionales que sean estables y con normativas vinculantes. Ahora veremos la gobernanza global y cooperación internacional. Los desafíos institucionales de una salud están fuertemente condicionados por la ausencia de estructuras permanentes de gobernanza, como las mencionaba anteriormente. Si bien numerosos países han creado comités intersectoriales, la mayoría opera de forma ad hoc, sin presupuesto estable ni marcos legales que garanticen continuidad o autoridad operativa. Diversos análisis, de hecho, han mostrado que esta fragilidad institucional constituye un obstáculo clave para la implementación sostenida del concepto de una salud a escala nacional o regional. Este plan que les mencionaba de la cuatripartita, el One Health Joint Plan of Action, establece mecanismos de coordinación global, pero no tiene un carácter vinculante, lo que limita su capacidad para articular compromisos que sean obligatorios entre los sectores. Por ejemplo, en América Latina, la falta de alineación ha sido histórica entre los ministerios de salud, agricultura y medio ambiente, lo cual ha dificultado la creación de indicadores comparativos de vigilancia, por ejemplo, o estandarización de protocolos o el financiamiento coordinado, reproduciendo brechas estructurales ya descritas en otras regiones. Es importante destacar que hace muy poco, como vemos en la imagen de la derecha, se celebró la COP30 en Belém, Brasil, em, donde se ilustró la falta de coherencia internacional. Antonio Guterres calificó el incumplimiento del límite, por ejemplo, de este 1,5 grados Celsius como una falla moral, no lográndose esta meta o estando muy por debajo sobre lo que se esperaba, y una forma de negligencia moral de la gobernanza, subrayando el desfase entre la evidencia científica y la acción política. Aunque en Brasil se buscó, por ejemplo, posicionar a la Amazonía como el eje de cooperación de clima global, los resultados reflejan nuevamente que hay una distancia entre la retórica diplomática y los compromisos operativos necesarios para que la gobernanza climática logre realmente ser efectiva. El desafío central, por tanto, es superar el discurso de cooperación de algo simbólico, ¿cierto? Y avanzar hacia mecanismos de gobernanza ética y vinculante capaces de integrar estas distintas áreas de salud, ya sea ambiental, ¿cierto? Salud humana, animal y la justicia intergeneracional bajo un marco normativo que sea comparativo entre las distintas naciones. Sobre la educación, formación profesional y cultura científica, la implementación del enfoque de una salud exige una transformación educativa bien importante desde el punto de vista estructural. La formación profesional en salud humana, veterinaria y ambiental continúa organizada en programas que son altamente disciplinares, jerárquicos y fragmentados, con escasa interacción entre carreras, tal como se documentan en los distintos autores, por ejemplo, CAI y colaboradores, Hobuch y colaboradores en el 2024. A pesar de organismos internacionales, estos organismos internacionales que hemos mencionado anteriormente recomiendan promover la formación que sea interprofesional o transdisciplinaria, la mayoría de los currículos mantienen asignaturas que están aisladas y trayectorias formativas paralelas que no conversan realmente entre ellas. Las competencias centrales para una salud son clásicas desde el punto de vista de la mirada holística, que es la colaboración intersectorial, el pensamiento sistemático, ética ecológica, análisis socioambiental y comunicación del riesgo. Pero estas suelen estar ausentes, relegadas a, por ejemplo,
electivos o tratadas superficialmente dentro de la formación profesional. Como consecuencia, los sistemas educacionales de evaluación continua, midiendo estos resultados disciplinares tradicionales, no logran demostrar que hay una incorporación de estos indicadores de desempeño transdisciplinario o la co-creación de conocimiento o resolución conjunta de problemas socioecológicos que sean complejos. Por ejemplo, Howard y colaboradores del año 2024 destacaron que integrar la ética ambiental como pensamiento crítico y la codocencia interprofesional es fundamental para contribuir a una cultura educativa que esté más alineada con el enfoque de una salud. No obstante, por ejemplo, los incentivos académicos en la mayoría de las instituciones siguen centrados en producción científica disciplinaria, muy precisa, muy detallada, muy de un área, lo que desincentiva proyectos que sean más colaborativos, innovadores curriculares o la consolidación de equipos de docentes que sean de distintas áreas e intersectoriales. Y esta brecha entre el discurso y la estructura institucional constituye uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una educación coherente con el concepto de una salud. En la figura que vemos aquí a la izquierda inferior se representa el One Health Education Nexus, es decir, el modelo de articulación educativa y de investigación que conecta escuelas secundarias, universidades y docentes en formación y en ejercicio mediante ciclos interactivos de aprendizaje, evaluación y producción de conocimiento. En términos simples, muestra cómo se construye esta una sola salud desde la educación, no solo desde el discurso. Y algunos componentes claves de esta figura vemos el núcleo central como soporte epistemológico. El eje del modelo es el apoyo de expertos de una salud quienes aportan conocimiento disciplinar sólido. Y este soporte garantiza el rigor científico y la coherencia conceptual en las actividades educativas e investigativas. Luego tenemos el ciclo educativo investigativo, tenemos diseño y prueba de formatos de aprendizaje e intervenciones, retroalimentación desde los estudios escolares y por último la investigación basada en la práctica. Las flechas que vemos bidireccionales indican que este proceso es interactivo y no lineal, ¿ya? La producción de conocimiento comparativo, el modelo culmina en este caso en el análisis de autoría entre docentes, investigadores y académicos, promoviendo la copublicación de resultados, lo que integra docencia, investigación y extensión. Por tanto, el mensaje, podríamos decir, el mensaje central de esta figura es que se subraya que esta One Health Education no es transmisión vertical de conocimiento, sino que es un ecosistema colaborativo donde la enseñanza, la investigación aplicada y la producción científica se retroalimentan. De este modo, la educación se convierte en un espacio de convergencia epistemológica capaz de reducir la fragmentación disciplinar que históricamente ha limitado la implementación efectiva de esta una sola salud. En una frase podríamos decir que una salud se aprende, se prueba, se evalúa y se construye colectivamente. Ahora veremos la figura de la derecha, ¿cierto? Desde izquierda a derecha vemos el marco operativo de One Health que es promovido por la World Health Organization junto con el enfoque tripartito ampliado que incluye a las United Nations Environment Program o UNEP, mostrando cómo la salud emerge de la interacción coordinada entre estos distintos sectores, disciplinas y la sociedad. Tenemos los sectores y disciplinas que están integradas, se integra el ambiente, los animales, los humanos, reconociendo los riesgos y los determinantes de la salud como ejes prioritarios, los ecosistemas, la fauna, la persona, y que no pueden abordarse de forma aislada. Luego tenemos mecanismos habilitadores como la comunicación, la colaboración, coordinación y fortalecimiento de capacidades, la sociedad, donde se destaque que una salud debe operar en múltiples escalas, o sea, desde la parte rural, urbana y comunidades móviles, locales, nacionales, regionales y global. Y por último tenemos que el resultado central de esta una sola salud, tenemos la convergencia de sectores y la sociedad que es mediada por los mecanismos habilitadores que conducen a ecosistemas que sean sanos, animales sanos y personas obviamente sanas. Ya en el punto 2.4 de ciencia, datos y tecnología,
podemos destacar que la vigencia sanitaria integral sigue siendo uno de los desafíos estructurales más importantes para el enfoque de una salud. A escala global, menos de la mitad de los países dispone de programas sistemáticos de vigilancia, por ejemplo, en fauna silvestre, lo que genera brechas que son muy importantes, críticas en la detección temprana, por ejemplo, de patógenos que sean emergentes. A ello se suma también en gran parte de los sistemas nacionales que opera de manera desarticulada, sin plataformas de datos que estén interconectados o interoperables entre las distintas ramas de la salud, ya sea humana, animal o del medio ambiente, lo que dificulta este análisis en conjunto y dar una respuesta coordinada. Las tecnologías emergentes como la metagenómica, por ejemplo, la secuenciación de nueva generación, los sistemas de información geográfica como el SIG que tenemos en nuestro esquema acá, y los sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial representan oportunidades significativas para mejorar esta vigilancia. Sin embargo, su adopción depende de financiamiento sostenido, que es lo que conversábamos en un comienzo, también de infraestructura tecnológica y mecanismos de transferencia de capacidades, elementos que siguen siendo limitantes en regiones de ingreso medio o bajo. Como consecuencia, podemos decir que la brecha de la tecnología entre el hemisferio norte, por ejemplo, y el hemisferio sur es muy notoria y es persistente. Por ejemplo, mientras que en Europa o Norteamérica mantienen redes consolidadas de secuenciación e intercambio de datos, en Latinoamérica, por ejemplo, continúa dependiendo parcialmente de laboratorios externos para análisis que son más avanzados. Vemos a la derecha el protocolo de Nagoya, que introduce, además de un debate ético y operativo, una serie de otras problemáticas. Si bien se comenta que se protege la soberanía genética y se aseguran los beneficios para los países proveedores de recursos genéticos, su aplicación puede ralentizar la investigación en contextos de emergencia sanitaria, especialmente cuando no existen acuerdos previos de acceso o distribución de beneficios. Para compatibilizar equidad, soberanía y agilidad científica se requieren acuerdos que estén preestablecidos, como el consentimiento fundamentado previo y los términos mutuamente acordados, que permiten la investigación rápida sin vulnerar derechos de los países de origen. La figura que tenemos a la izquierda, por ejemplo, muestra cómo los sistemas de información geográfica, los GIS que les mencionaba, se utilizan para la vigilancia epidemiológica y el control de brotes mediante la representación espacial de algunos casos y su análisis que pueden ser en tiempo real. Desde el punto 3, ahora que tenemos los obstáculos para la implementación, el 3.1 es la fragmentación institucional y la gobernanza que es débil. La ausencia de marcos legales permanentes y de presupuestos que son institucionalizados, continuos, siendo uno de los principales obstáculos para consolidar el enfoque de una salud, es lo que ya conversábamos, o sea que no hay dineros que se mantengan de manera continua para realizar investigaciones. Como advierten algunos investigadores, incluso en países que han creado estructuras formales de coordinación, los ministerios y agencias involucradas suelen competir por liderazgo, visibilidad o atribuciones, lo que produce duplicación de funciones o solapamiento y falta de continuidad operativa. Y esta dinámica fragmentada de la gobernanza dificulta la toma de decisiones conjuntas en momentos que son cruciales. A ello también se suma la dependencia estructural de financiamiento externo, particularmente en países de ingresos que son medio y bajo, donde gran parte de la infraestructura o el personal técnico y los sistemas de vigilancia se construyen a partir de proyectos de duración que son cortos, limitados. Eh, Hablando un poco sobre la desconexión del sistema de información, podemos mencionar que en salud humana, animal y el medio ambiente continúan funcionando con plataformas que son aisladas, no interoperables, como mencionaba, lo que limita el intercambio oportuno de datos y análisis conjunto de riesgos. Esta fragmentación retrasa la capacidad de detectar y responder de manera temprana, por ejemplo, a zoonosis que sean emergentes o amenazas ambientales, brotes que son transmitidos por vectores o eventos que sean de interés epidemiológico que requieren una visión más integrada de la situación. Por ejemplo, algunos autores han reportado que solo el 27% de los países de ingreso medio cuenta con mecanismos formales para integrar datos de manera intersectorial de vigilancia, ya sea mediante tableros comparativos, nodos de intercambio o plataformas de análisis conjunto.
La figura que tenemos acá representa un continuo de integración institucional que describe los distintos niveles de colaboración entre sectores como eh, partiendo, ¿cierto?, por la lectura que podemos hacer de esto, el funcionamiento que es lineal, que es sectorial, corresponde al nivel más básico y cada sector actúa de forma aislada, con objetivos, decisiones y flujos de información propios. No existe coordinación real ni tampoco hay intercambio sistémico, ¿cierto? Esto es el funcionamiento sectorial. Luego tenemos la vinculación, cooperación o coordinación, que ya sería el multisectorial, en donde los sectores mantienen su autonomía, pero se establecen vínculos puntuales para objetivos específicos. La cooperación es aditiva, no transformadora, se comparten actividades, pero no marcos conceptuales ni responsabilidades. Luego ya tenemos el intersectorial, donde ya de lleno hay colaboración, implica un nivel más avanzado de interacción y los sectores planifican y ejecutan acciones en conjunto con mayor alineación de objetivos y mecanismos formales de trabajo, aunque conservan estructuras institucionales que pueden estar algo separadas. Y por último tenemos el transsectorial, que ya hay integración y representa el nivel más alto del continuo que estamos viendo en esta imagen. Y los sectores trascienden sus fronteras, o sea, institucionales, para construir marcos más compartidos de decisiones con responsabilidades, recursos y metas que son en común. Y aquí se materializa la idea operativa del concepto de una salud con gobernanza integrada y un enfoque sistémico. Sobre el financiamiento reactivo y desigual, podemos comentar de que el financiamiento, por ejemplo, internacional mantiene un sesgo marcado hacia la respuesta a emergencia en lugar de la prevención, por ejemplo, y la preparación. O sea, estamos invirtiendo más en respuesta a esta emergencia que prevenir, como hemos visto en otras cápsulas anteriores, lo que genera un ciclo permanente de vulnerabilidad. El Banco Mundial el año 2022 estimó que esta inversión es una inversión sostenida de 10 a 11 mil millones de dólares anuales en sistemas de vigilancia, prevención y preparación, lo cual podría evitar pérdidas económicas de decenas de miles de millones, especialmente en el contexto de enfermedades zoonóticas de alto riesgo. Pero a pesar de estas proyecciones, los montos reales que se han destinado a fortalecer capacidades preventivas siguen siendo insuficientes. La inequidad también se refleja en el acceso, por ejemplo, a los financiamientos. Los países del sur global enfrentan barreras administrativas, requisitos técnicos desproporcionados y estructuras de gobernanza que favorecen a países de alto ingreso, lo que genera o reproduce desigualdades históricas en la preparación y en la respuesta. Y estas asimetrías, podríamos decir, comprometen la capacidad de construir sistemas robustos y sostenidos bajo el enfoque de una salud. En la imagen que tenemos de la izquierda se presenta un marco cíclico del manejo de pandemia, destacando que la preparación y la respuesta no son eventos aislados, sino fases interconectadas que se retroalimentan a lo largo del tiempo. Tenemos el concepto interpandémico, que es el anillo externo que vemos de color claro, el periodo donde no hay una crisis activa, y aquí se concentran dos fases, la de prevención, que son acciones para reducir el riesgo de emergencia de patógeno o el spillover, por ejemplo, la transmisión temprana. Y también tenemos la preparación, que es el fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, vigilancia, establecer laboratorios, planes de financiamiento para responder eficazmente si ocurre algún brote, ¿ya? Luego tenemos el disparador, o que aparece aquí como trigger, ¿cierto? Que es el evento que marca el paso a la crisis. Por ejemplo, cuando se declara una emergencia, tenemos el intrapandémico, que es el anillo interno que estamos observando en esta imagen. Es el periodo de crisis activa que tiene dos momentos, una respuesta temprana y una respuesta tardía. En la temprana, en la contención inicial, mitigación rápida y reducción de los impactos. Y ya en la respuesta tardía, el manejo sostenido del brote y sus efectos sanitarios, sociales y económicos. Y por último está la parte de recuperación y reestructuración, que es la fase posterior a la crisis, que se enfoca en reparar sistemas, comunidades e infraestructura, incorporando lecciones obviamente aprendidas para reiniciar el ciclo con mayor resiliencia.
Algunos ejemplos que tenemos acá epistemológicos, por ejemplo, sería el brote de Zika en América, el cual generó 2.971 casos confirmados de síndrome congénito en hijos de madre infectada, o la pandemia de influenza H1N1 del año 2009, que causó más de 18.000 muertes a nivel global. También tenemos el brote de ébola en África Occidental, que registró 28.000 aproximadamente casos y 11.000 muertes en Guinea, Liberia y en Sierra Leona. Bueno, ahora desde el punto de vista en términos de macroeconómico, las pandemias de severidad moderada a alta implican un costo anual global que se ha determinado aproximadamente en 570.000 millones, lo que equivale aproximadamente al 0,7% del ingreso mundial, una magnitud comparable a otras amenazas globales prioritarias como el cambio climático. Entonces el mensaje de la infografía que tenemos a la derecha, ¿cierto? Del Banco Mundial es inequívoco. O sea, la falta de preparación resulta proporcionalmente costosa. Es decir, como ya conversábamos en otras cápsulas, es más costoso eh, tratar que prevenir, en este caso hablando de pandemias, por ejemplo. Hablamos tanto en vidas humanas como el impacto económico de lleno. Superar el ciclo de pánico, por ejemplo, y abandono requiere financiamiento sostenido y anticipado, orientado entonces a vigilancia, preparación y resiliencia de los sistemas de salud. La imagen que tenemos acá representa un comunicado oficial del Banco Mundial que informa un hito en el financiamiento global para preparación ante pandemia. Es el tercer ciclo de asignación financiamiento para las pandemias. ¿Qué se informa en este? Que en este tercer ciclo de financiamiento, primero que se consolida la continuidad de este fondo monetario como mecanismo estable para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel global, y los montos asignados hasta la fecha en el fondo son aproximadamente 880 millones en subvenciones. También tenemos un efecto multiplicador. Esos recursos han movilizado aproximadamente 6.000 millones adicionales con financiamiento internacional y en inversiones domésticas. Tenemos cobertura geográfica, tenemos y aproximadamente, por ejemplo, 75 países distribuidos en 6 regiones, cerca de 6 regiones, están siendo favorecidas por este programa. Eh, El destino de la intervención es, sin lugar a dudas, fortalecer la vigilancia, como les mencionaba, desde el punto de vista epidemiológico, generar laboratorio, capacidad de fuerza laboral, es decir, formar a gente para dar respuesta más oportuna. Y obviamente otro punto clave de nuestra conversación ha sido la inequidad o desigualdad que hay. Entonces también aquí se busca equidad regional, ¿ya? Em, Más del 50% de los recursos se asignaron, por ejemplo, a África subsahariana, que es la región con mayor demanda de apoyo para la preparación de pandemia. ¿Ya? Bueno, ahora veremos problemáticas estructurales y éticas, veremos la resistencia antimicrobiana, que ya hemos conversado un poquitito antes, que ya sabemos que constituye una de las amenazas sanitarias más relevantes del siglo XXI. Y ya hemos dicho que la OMS estima que esta RAM provoca millones de muertes cada año, incluye muertes directas y también asociadas, y proyecta una carga continua que va a ir aumentando si no se fortalecen las medidas de prevención, vigilancia y el uso prudente de los antimicrobianos. En la región de las Américas, por ejemplo, los reportes vinculados al sistema GLASS que vimos en la cápsula anterior muestran que la resistencia, por ejemplo, a cefalosporinas de tercera generación contra E. coli o Klebsiella, por ejemplo, neumonía, se mantiene en niveles elevados y con tendencias crecientes, afectando de manera desproporcionada a países con menor capacidad diagnóstica y regulatoria. También tenemos algunos estudios multicéntricos en distintos hospitales en Latinoamérica que confirman esta situación,
También hay una encuesta regional reciente que documentó que la resistencia observada a E. coli, por ejemplo, o Klebsiella, es de un 76 a un 69% respectivamente para cefalosporinas de tercera generación, junto a tasas de más del 90% de resistencia a carbapeménicos en otros tipos o grupos de bacterias, em, lo cual demuestra que hay una presión selectiva muy elevada y circulación de clones muy resistente y heterogeneidad entre las instituciones que han sido evaluadas. Bueno, tenemos también en el mapa aquí de la izquierda, inferior izquierdo, distintos colores. Por ejemplo, en el color verde podemos ver países que reportan tanto consumo de antimicrobianos como resistencia, es decir, se informan, lo reportan. En azul tenemos países que reportan solo resistencia. En naranja o naranjo tenemos países que reportan solamente el consumo de antimicrobianos. En rosado no participan de este sistema del GLAS y en rayado no tienen datos disponibles, ¿ya? ¿Y qué podemos observar o qué evidencia esta figura? Que existe una adhesión amplia pero desigual a este sistema GLAS y que muchas regiones reportan datos, pero no siempre de forma integrada. Por ejemplo, no se puede informar el consumo, pero no hay datos sobre resistencia antimicrobiana o viceversa. Persisten también brechas importantes entre países de distintos ingresos, bajos, medios, ¿cierto? Donde la vigilancia suele ser parcial o inexistente de lleno. La falta de interoperabilidad y de cobertura completa también limita el análisis comparativo y la respuesta coordinada frente a casos, por ejemplo, de resistencia antimicrobiana. Ahora ya, yendo a la imagen de la derecha, tenemos en la imagen superior derecha, muestra el uso de antibióticos en ganadería en toneladas en el año 2020. En el mapa, como les mencionaba, se representa el volumen total de antibióticos utilizados en animales de producción. Los tonos más oscuros indican mayor uso absoluto, que está concentrado en países con grandes sistemas intensivos, Asia, por ejemplo, y algunas economías que son emergentes. Por ejemplo, para Chile, que lo quise destacar ahí, en el 2020 se observa un uso del orden de 575 toneladas eh, para el sector pecuario y acuícola. Eh, Al ser toneladas totales, el mapa está influenciado, eso sí, por el tamaño del sector y escalada productiva, no por intensidad relativa, así que eso es algo muy importante destacar. Ahora, en la imagen inferior de la derecha se muestra el mapa mundial de la intensidad de uso de antibiótico en ganadería, que está expresada en miligramos de antibiótico por kilogramo de carne producida, miligramos por kilogramo, para el año 2020, con datos que fueron compilados en Our World in Data a partir de fuentes internacionales. Entonces, ¿qué se mide exactamente? ¿Cuántos miligramos o por kilo de carne? ¿Cuántos antibióticos se utilizan para producir, por ejemplo, una unidad de carne, podríamos decirlo de alguna manera, que está ajustado por especie y por volumen productivo? Eh, ¿Qué podemos interpretar del mapa? Bueno, tenemos también nuevamente distintos colores. Los colores claros indican menor uso relativo de antibiótico por kilogramo producido, o sea, hay una menor presión antimicrobiana. Los colores rojos, mayor uso relativo, asociado generalmente a producción intensiva, uso profiláctico en algunos casos, o menor regulación. En Chile aparece un valor aproximado, si nos damos cuenta aquí, que es cercano a 150 miligramos por kilo, lo que lo sitúa en un rango intermedio a alto a nivel global. Em, bueno, la imagen que tenemos aquí ahora a la izquierda muestra el mapa mundial para el 2024 sobre los sistemas para monitorear la resistencia antimicrobiana, que es el sistema AMR, ¿cierto?, en humanos, em, a partir de datos de la cuatripartita, ¿ya? ¿Qué observamos en este mapa? Que cada país está coloreado nuevamente según el nivel de desarrollo de su sistema de vigilancia. Vemos algunos que están en color celeste, que es el Sistema Nacional Estandarizado de Vigilancia de AMR, que sería el escenario más robusto que podemos tener. Luego tenemos en azul el Sistema Nacional de AMR vinculado además a datos de uso de antibióticos, o sea, vigilancia más consumo. En amarillo, eh, recolección, perdón, nacional de datos, pero sin un sistema plenamente estandarizado. Naranja a rojo, capacidad limitada o incluso ausencia de datos. Y por último, en rayado, sin datos disponibles. A modo de ejemplo, quise dejar aquí a Chile, que aparece de color celeste, ¿cierto?
lo que indica que cuenta con un sistema nacional estandarizado de vigilancia de AMR en humanos, es decir, hay monitoreo formal y comparable de la resistencia en infecciones bacterianas comunes. Bueno, es importante destacar que Chile aparece con un sistema de monitoreo nacional de venta de antimicrobianos y algún nivel de seguimiento de uso a escala subnacional. Eh, es decir, se sabe cuánto se vende, pero aún no está muy claro, o no siempre no está muy claro cómo, dónde y con quién se usan estos antibióticos en detalle, lo cual sería el ideal, ¿cierto? Bueno, luego a la derecha vemos los sistemas de monitoreo de uso antibiótico en medicina humana. Nuevamente destacar que en el caso de Chile aparecen algunos datos importantes con este sistema de monitoreo de ventas, como les mencionaba. Bueno, Chile ha tenido algunos avances y siguen existiendo obviamente ciertas brechas estructurales, intersectoriales. Chile cuenta con un marco intersectorial que incluye, que vemos a la derecha, ¿cierto? El Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana que va del 2021 al 2025. Su plan operativo que es del 2023 al 2025 y una estructura institucional que integra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, al SAC y otras instituciones, por ejemplo, como el ISP, han fortalecido esta vigilancia antimicrobiológica, por decirlo de algún modo, y también algunos sistemas de salud, por ejemplo, hospitales, se han adherido y han expandido los programas de optimización del uso antimicrobiano, los PROA, incorporando además métricas basadas en clasificaciones internacionales. El informe nacional de consumo reporta que ha existido una disminución del grupo acceso con 17,81 DHD en el 2023 y 15,91 DHD en el 2024, que está expresado en dosis diarias definidas por cada 1000 habitantes al día, ¿ya? La diferencia entre el sector público y privado persisten, lo que refleja variaciones en las prácticas clínicas y disponibilidad de los fármacos. En relación con la susceptibilidad bacteriana, algunos reportes del ISP y estudios nacionales muestran niveles elevados de resistencia a Escherichia coli, tanto comunitaria como asociadas a algunas resistencias, ¿cierto? A las IAAS, que es ampicilina, ¿cierto? Ciprofloxacino, clotrimazol, por ejemplo. Datos que influyen directamente en la elección de las terapias empíricas que se utilizan con frecuencia. Bueno, dentro de esta resistencia antimicrobiana podemos hablar de algunos sectores importantes, por ejemplo, el sector animal, que hay regulación y uso prudente. Desde el 2022, el Servicio Agrícola y Ganadero implementó el programa de uso responsable y prudente de antimicrobianos en aves y cerdos. Esto fue aproximadamente en abril. Y posteriormente se amplió en julio a bovinos, ovinos y equinos. Em, la idea, ¿cierto?, de esto es reducir el empleo de antimicrobianos críticos para la salud humana, por ejemplo, cefalosporina o fluoroquinolona, con un soporte normativo que sea específico y con reportes que sean más periódicos, ¿ya? Luego tenemos la vigilancia ambiental, que es el componente que ha estado más rezagado. A pesar de los avances en distintas áreas, por ejemplo en salud humana y animal, que hemos tenido mucho desarrollo, la vigilancia ambiental sigue siendo el punto más débil para lograr este enfoque de una salud que sea más completo, más holístico. Y la monitorización de las aguas residuales, por ejemplo, hospitalarias o efluentes agroindustriales o suelo, no es sistemática, lo que limita la detección temprana, por ejemplo, de genes de resistencia y la evaluación integrada del impacto de las intervenciones que se puedan hacer. Y algo que es muy preocupante también, que esto no es algo a nivel nacional, sino que es una brecha que es compartida por varios países de la región. También tenemos la trazabilidad y la regulación en medicina veterinaria. Tenemos en este punto, que es el punto C, ¿cierto? El sistema de prescripción electrónica de antimicrobianos del SAC, que fue creado, ¿cierto?, hace un tiempo, que permite registrar todas las recetas emitidas por médicos veterinarios para productos antimicrobianos que estén registrados ante el SAC, tanto en animales de producción como de compañía.
¿ya? Lo cual ha contribuido sustancialmente a la trazabilidad, por ejemplo, y el control del uso antimicrobiano. Obviamente presenta algunas limitaciones desde el punto de vista estructurales, por ejemplo, no registra prescripciones que estén extra label de antibióticos de uso humano, que a veces son utilizados en medicina veterinaria, ¿ya? Que es algo importante de mantener y que puede generar algunas discusiones, ya que estas recetas quedan fuera del sistema, reduciendo la capacidad de estimar el consumo total de antimicrobianos en medicina veterinaria. Dejándolo más claro aún, es decir, solamente eh, se tiene en cuenta cuántos antibióticos han sido prescritos, pero antibióticos que son de uso veterinario, no aquellos antibióticos que pueden ser utilizados en animales, pero que son de uso humano. Y por último, la brecha de interoperabilidad, perdón, en una salud. Tenemos que el MinSal y el SP consolidan información sobre el consumo humano mediante un sistema, ¿cierto? El CIREVA ISP, el cual se encuentra alineado con el GLAS a partir del año 2022. Y paralelamente el SAT genera datos de consumo veterinario. Sin embargo, ambos sistemas operan en paralelo, sin una base de datos que esté integrada, que permita cuantificar el uso total de antimicrobianos en Chile bajo nuevamente el enfoque de una salud. Es importante destacar el Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana, que reconoce esta brecha y propone avanzar hacia plataformas que sean más interoperables a nivel nacional. Eh, También tenemos algunos reportes recientes del SAC del 2024 que demuestran la adopción del sistema electrónico como una plataforma importante, pero que aún no es universal, ya que este sistema opera de manera digital, y especialmente, por ejemplo, en zonas rurales con baja conectividad, limita su uso, lo cual puede generar un subregistro o limitar la efectividad real del monitoreo. Ya en el punto 4.2 tenemos la degradación ambiental y zoonosis que son emergentes. Por ejemplo, se incluye la deforestación, la fragmentación de los hábitats, el tráfico de fauna silvestre, la urbanización no planificada. Todos estos aumentan la probabilidad del contacto entre humanos, animales domésticos y fauna silvestre, lo que facilita este spillover o salto de patógenos, ¿cierto? Y la emergencia de nuevas zoonosis. Eh, Tenemos que recordar, ¿cierto?, que esta realidad ha sido ampliamente documentada, donde se subraya, por ejemplo, que la degradación ambiental no solo incrementa la exposición a los patógenos, sino que también plantea un desafío ético y de justicia socioambiental, pues los impactos recaen de manera desproporcionada en comunidades que son más vulnerables y ecosistemas que ya están degradados. Tenemos en esta imagen de la izquierda cómo se explica de forma sintética que la zoonosis, qué son las zoonosis, perdón, y por qué son un problema sanitario global. Hablábamos de estos porcentajes en cápsulas anteriores, ¿cierto? Que cerca del 75% de estas enfermedades emergentes nuevas, ¿cierto? Corresponden a zoonosis y que ya enfermedades que tenemos infecciosas actualmente, cerca del 60% son zoonosis también. Bueno, desde el punto de vista también podemos destacar que algunos factores que han incrementado la emergencia de zoonosis, ya lo hemos conversado, ¿cierto? La deforestación, el cambio del uso de suelo, la resistencia antimicrobiana, el cambio climático, la venta o uso ilegal de ciertos productos o derivados animales o de lleno el tráfico ilegal de animales o los sistemas de agricultura intensificada son algunos de los elementos que han favorecido el incremento de enfermedades emergentes, como por ejemplo la que ocurrió con el COVID-19. Ya casi terminando, en la crisis climática y la desigualdad, es importante destacar que el Acuerdo de París, donde se estableció como meta limitar el calentamiento global a 1,5 grados, ha sido lamentablemente este umbral eh, no alcanzado a la fecha. Eh, Sin embargo, las evaluaciones independientes más recientes señalan que los compromisos actuales no se han podido alcanzar, que el planeta se encamina hacia un aumento que incluso es superior, cercano a 2,3 grados Celsius para el 2100, por ejemplo, evidenciando una brecha crítica entre las metas y las acciones que, lo que hemos venido conversando en esta cápsula.
Esta brecha tiene implicancias profundas en justicia sanitaria, ya que hay políticas que se han intentado instaurar, pero lamentablemente hay otras problemáticas desde índole económicas, por ejemplo, que dificultan realmente alcanzar estas metas. Por ejemplo, la salida temporal de Estados Unidos del Acuerdo de París, que ocurrió entre el periodo 2017 y el 2021, ilustró de alguna manera la fragilidad que tienen los compromisos multilaterales, perdiéndose esta arquitectura que permitía una continuidad política y el compromiso sostenido de países con mayores emisiones. Y en este contexto, la COP30 que se realizada en la Amazonía reflejó tanto avances como limitaciones, una mayor variabilidad política sobre la urgencia climática y el rol crítico que tienen los ecosistemas tropicales, pero sin aumento sustantivo en compromisos vinculantes a la reducción de las emisiones, lo que mantiene una distancia entre la retórica y la acción. Y finalmente, de cierre, es importante reflexionar sobre entonces el Acuerdo de París y los resultados que se han mostrado en la COP30, que ilustran las tensiones constantes entre el compromiso moral global y la capacidad de traducirlo en acciones concretas, políticas, vinculantes. Desde la perspectiva de una salud, el fundamento ético reside en reconocer que la salud humana, animal y ambiental forman un continuo inseparable y que los estados comparten una corresponsabilidad planetaria. Las brechas señaladas previamente, por ejemplo, la fragmentación institucional, la desigualdad científica, vulnerabilidad climática y desequilibrio en el financiamiento revelan que el paradigma dominante sigue siendo el hombre, antropocéntrico, priorizando beneficios inmediatos sobre la sostenibilidad ecológica. No obstante, emerge una conciencia creciente que concibe la sostenibilidad como la condición del progreso y no como una limitación. El desafío central para una salud es transformar la interdependencia ecológica en decisiones que sean ya políticas más concretas, sostenidas con principios de justicia, equidad y responsabilidad intergeneracional. Esto implica fortalecer la cooperación internacional, reformar los sistemas educativos y de gobernanza y asegurar que la evidencia científica se traduzca en políticas coherentes con los límites del planeta. Bueno, eso ha sido esta cápsula, espero que les sea de utilidad y nos estamos viendo en próximas secciones. Ha sido un gusto. Hasta luego, que tengan un buen día.